Lourdes Ibáñez, soy directora de Club Lía. Esta generación que llega después de los millennials nació aproximadamente entre el 98, 99, 2000 hasta las fechas en las que estamos hoy. Si ustedes están educando alumnos o tienen hijos de 18 años aproximadamente hacia abajo, bueno, seguramente no están educando millennials, están educando a esta nueva generación, ¿no? Entonces, bueno, entendamos algunas características de las más obvias para empezar. Ellos no nacieron después del internet como los millennials, sino después de las redes sociales. Nacieron con un dispositivo en la mano, seguramente ha sido parte de su acompañamiento desde sus primeros años. Han vivido una vida mucho más global, lo cual quiere decir que son más conscientes globalmente. Algunas de las características que esto puede significar con este mundo global que les ha tocado vivir es, nacieron después del 9/11, ¿no? Del 11 de septiembre y de todo lo que eso ha significado en temas de crisis, terrorismo, guerras, todo el tema de seguridad, crisis políticas y demás. Por lo mismo son mucho más conscientes globales, porque su mundo siempre ha sido global, ya que las redes sociales siempre han existido, siempre han podido hablar con gente que está en otras partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Son mucho más abiertos a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? De todos tipos, religión, preferencia sexual, etnia, nacionalidad, idiomas. Son mucho más, ni siquiera usaría yo la palabra tolerantes, porque para ellos no es tolerar necesariamente, simplemente es algo diferente que ellos y lo aceptan como algo muy, muy, muy fácil, ¿no? Es decir, siempre ha existido el matrimonio legal entre personas del mismo sexo, siempre ha habido personas de color o mujeres a cargo o como presidentes, es decir, ellos no se descartan por ninguna de estas características, ¿no? Ni el género, ni la raza, ni la preferencia para lograr algún título de este tipo. Siempre han podido ver en pantalla a la persona con la que están hablando. Si la abuelita, el primo, el amigo está en otra parte del mundo, no es un tema, lo pueden hacer, es decir, pueden tomar una foto para mandársela a sus amigos que están en cualquier parte o transmitir en vivo. Son la primera generación que no tuvo que pedir indicaciones a ninguna persona para saber llegar a un lugar. Nacieron con GPS, Google Maps, Waze. Cuando digo nacieron, no necesariamente nacieron desde entonces, pero ha existido siempre. Nunca han tenido que esperar, por ejemplo, a que la radio o la televisión pasen su canción favorita, su programa favorito. Siempre ha estado al alcance de sus manos. Piensen esto como un punto de partida para que entendamos lo diferente que ellos piensan y lo que nosotros vivimos y que ellos no. Siempre han tenido la opción de ver en un dispositivo los capítulos que quieran, de la serie que quieran, de la película que quieran. Tienen sus playlists, no tienen que aguantar una música que no les gusta mientras otras que sí quieren. O sea, ellos controlan prácticamente todo esto, ¿no? Así como siempre han podido comprar en internet, el online shopping es algo que también ha existido siempre, ¿no? Y después hablaremos en un ratito más de que esta tendencia tan grande está obligando a tantos centros comerciales a cerrar, a tantas cadenas comerciales, porque bueno, ahora tiene que ser más atractivo ir a un centro comercial que solamente comprar, porque como tengo la opción de comprar en línea, pues entonces tienes que poner algo más atractivo como un restaurante o actividad recreativa para atraerme para ir a tu lugar solo de compras, ¿no? En la parte de características específicas, que es una de las diferencias que de repente empezamos a encontrar con los millennials, es que son muy aterrizados, son autodidactas, por supuesto, nacieron con YouTube, pueden aprender un idioma, pueden aprender a tocar guitarra, a maquillarse, a cualquier cosa solos, leyendo tutoriales de lo que se les ocurra, ¿no? Y por lo tanto son una generación pues muy, muy emprendedora y muy autodidacta. Y una característica que amo de ellos es que están muy interesados en el tema de regresar algo a la sociedad, de aportar, de mejorar la comunidad y al mundo, y eso tiene mucho que ver con el tema de la empleabilidad. Como siempre han existido las redes sociales y usan casi todas, especialmente esta generación está mucho más en Snapchat, en Instagram, aunque ya menos que antes en Tumblr. Entonces no están en Facebook, no están en las redes tradicionales en donde está la gente más grande. Algunas de las diferencias con los millennials. Mientras los millennials hablaban el mensaje de texto, comparado con los X que hablábamos por correo electrónico, los millennials mensaje de texto, los millennials hablan en emojis, hablan en imágenes.
pueden mantener una conversación sin hablar palabras, solamente estos textos cortos, que ese puede ser otro tema interesante para un video, todo lo que significan los textos cortos. Los millennials tenían la capacidad de trabajar con 2 pantallas a la vez, es decir, a lo mejor la laptop y el celular. Los millennials manejan fácilmente 5 pantallas simultáneas. Tienen el Netflix, la música, el Apple Watch, o haciendo la tarea, o en diferentes ventanas simultáneamente, ¿no? Mientras los millennials estaban mucho más enfocados en el presente y en vivir el hoy y el no preocuparse mucho por el futuro, los millennials sí están pensando más a futuro. Hay muchos zetas que están decidiendo, o millennials que están decidiendo no casarse y dedicarse a su vida profesional, o sí comprometerse y tener hijos, pero mucho más grandes, salirse de casa de sus papás más grandes, formar una familia en edades más grandes, porque son más previsores. Entonces sí están tratando de ser más realistas, que esa es una de las diferencias también con los millennials, que eran mucho más idealistas. Los Zetas son mucho más realistas. Los millennials fueron una primera generación que fue mucho más consumidora y dependiente tecnológica. Y los millennials, la gran diferencia es que hoy vienen, no solamente son dependientes tecnológicos, son más productivos en términos de tecnología. Ellos ya están entendiendo que el mundo va hacia ese lado digital y ya no solamente lo usan, están produciendo contenido, están generando cosas, están entendiendo mucho más el tema en general de quien va a dominar en las próximas décadas son los que entiendan el tema tecnológico y no solamente los que lo consuman. Ese es un gran tema. Y eso tiene que ver con esta otra característica, que es mientras los millennials son muy pro coworking, se fueron a los coworking a compartir algunos recursos, los millennials son más como pro todo. Se está contemplando mucho el co-living, no solamente el trabajar, sino el vivir con otras personas, porque van a vivir más de ellos, más porcentaje de ellos solos, y entonces ya lo ven como un tema de retiro o de convivencia con otras personas, que son más previsores de sus finanzas. Ahora hablemos de su educación y del impacto en su economía. Hoy el 24% de la población mundial son esta generación Z, es decir, tienen 18 años o menos y están influyendo en las decisiones de compra de una familia entera. Como son los más tecnólogos, muchas de las decisiones que están tomando ellos las está adquiriendo la familia, cosas como dónde comprar, a dónde ir de vacaciones, o sea, conciertos, restaurantes, marcas, artistas, a quién seguir, etcétera. Y se dice que para el 2020 esta generación representará el 50% del poder de compra mundial y será la generación más poblada del territorio. En temas comerciales, a todos nos debe de interesar este tema, sin duda. Su decisión de consumo está basada mayormente en reviews, en lo que opinan otras personas como ellos, en leer lo que hay en internet, por ejemplo, sobre cualquier tema, y no tanto en lo que le decimos otras personas, o sus papás, o sus tíos, o sus maestros, ¿no? Están más apoyados en lo que dice internet sobre ellos. Entonces, si tú no existes en internet, aguas, ¿no? Tienes que estar ahí. Buscando trabajo, no tan empresas corporativas, difíciles de moverse, grandotas, sino que la inmensa mayoría de ellos aspiran a trabajar en empresas pequeñas, medianas, en donde sean compatibles con lo que la empresa piensa, que eso es algo interesante, que les haga sentido con lo que a ellos les gusta, lo que les buscan, donde se sientan valorados y donde ellos puedan aportar algo. Ellos tienen muy claro que es una gran tendencia a la economía de masas. Ejemplos muy rápidos. Todas las empresas que viven de algoritmos y lo han puesto para que la gente lo domine. Facebook es una de ellas, Uber, Airbnb, Alibaba. Una de las cosas que están abandonando muy fuertes, están abandonando muchas de las estructuras tradicionales. Llámese comercios, marcas, grandes corporativos, la propia religión, el status quo, lo político, o sea, cosas que a su criterio no han sabido adaptarse a su realidad actual. Aproximadamente el 30% de ellos no planean trabajar para nadie más y pretenden ser emprendedores, a lo mejor autoempleados, pero emprendedores, empresarios, y resolverán problemas del mundo en base a sus habilidades y a su trabajo, ¿no? El 40% de ellos piensan trabajar, les decía yo, sí en una empresa, de preferencia mediana o pequeña, pero si es grande, quieren asegurarse
que sean empresas muy dinámicas y creativas en donde ellos puedan aportar ideas. Y el 37% de ellos pretenden vivir de cosas que los hagan felices, pudiéndose mover entre ellos. Les hablaba yo como hacer de su hobby un trabajo de tiempo completo. Ellos ya están logrando esto. Les voy a dar ejemplos: youtubers, bloggers, DJs, que están generando unos ingresos impresionantes y no tienen 18 años, ¿no? Por ejemplo. Y por eso hay que prepararlos para su realidad, que es muy distinta que la nuestra, que es muy distinta que las generaciones anteriores. Es una realidad pues muy desconocida para muchas instituciones, para muchos padres y para muchos docentes. Y eso es justamente uno de los compromisos del IA más importantes. Y hacerlo más fácil para todos, porque estamos formando a la gente que va a dominar en 20 años, en donde las reglas no están claras, en los próximos 10 años, 15 años, en donde no sabemos los problemas que van a tener, los intuimos, lo asumimos. Hay muchos estudios que nos hacen ver hacia dónde va, pero no es la realidad que nosotros conocimos. Entonces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos y entender cómo hacerlos ganar en las próximas décadas. Ese es el compromiso y es un gran reto. Ese es el reto, es la invitación, amando a nuestras nuevas generaciones, formándolas, educándolas, pues para dominar el futuro.